Muy buenos días, familia. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo análisis de Bitcoin. Bueno, antes de nada, espero que estén fantásticamente bien y bueno, por fin es viernes, nos toca, ya estamos casi prácticamente en el fin de semana, yo creo que nos va tocando descansar. Yo sé que a algunos de ustedes seguramente les pillará trabajando el fin de semana y no podréis descansar, pero bueno, como siempre suelo decir los viernes, eternamente agradecido a los que trabajáis el fin de semana, porque la idea que sin vosotros, solamente gracias a vosotros, otros podemos disfrutar de ese tiempo de ocio. O sea que, como siempre digo, estoy eternamente agradecido. Y bueno, el caso es que tenemos Bitcoin en 59.614 dólares. Estamos más o menos en los precios de ayer a la hora de grabar el vídeo. Creo que eran las 9:30 o 10 de la mañana cuando grabé el vídeo, perdone. Y bueno, el caso es que ayer tuvimos ahí una subidita de unos 1.500 dólares para luego tener un retroceso sobre las 5 de la tarde, una confirmación bajista y tener un retroceso de unos 2.500 dólares en total. Bueno, la idea que un par de movimientos, la idea que bastante buenos. La confirmación alcista en gráfico de una hora no la llegamos a tener porque es un gráfico, la idea que un poquito más amplio. En el gráfico de 30 minutos sí que tuvimos una confirmación alcista y también tuvimos esa confirmación bajista. La idea que dos movimientos, la idea que bastante buenos, si lo han aprovechado. Sobre todo, más que nada, lo vengo a decir por el personal de mercado de futuros, pues si lo habéis aprovechado para sacar un porcentaje de beneficio, yo que me alegro un montón. Y bueno, vamos a ir con análisis técnico, vamos a ver lo que tenemos como siempre, gráfico diario, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, vamos a ver esas zonas de soporte, resistencia, que bueno, que siempre tengo puestas ahí, zonas que hemos respetado, la idea que bastante a la perfección. Y bueno, pues vamos a empezar por el gráfico diario. Tenemos actualmente el precio de Bitcoin en 59.592 dólares. Y son precios de referencia en spot, de referencia a la plataforma de Binance. Y bueno, el caso es que, bueno, ayer vinimos a buscar casualmente esta zona de resistencia que ayer estuve comentando. Sé que, bueno, creo que comenté esta también de aquí arriba, pero bueno, si teníamos una subidita, un rebote, ya estuve comentando que aquí lo teníamos bastante facilito. Y bueno, fue lo que hizo el precio. Y bueno, para luego venir a buscar esta zona de soporte. Tampoco es que el precio de Bitcoin ni se ha ido to the moon, ni se ha desplomado. No ha sido un movimiento para abandonar el barco. Y bueno, vamos a ver, como siempre, vamos a ver los indicadores. Para mí lo más importante de todo. Y bueno, ya que estamos con este lío de soportes y resistencias, no son otra cosa, nada más que zonas que ha respetado el precio a lo largo del tiempo. A partir de 3 veces las considero importantes y de ahí en adelante todavía aún más importantes, dado que son toques que ha dado a lo largo del tiempo. Y bueno, aquí en caso de un rebote, de momento no tenemos, o ahora vamos a echarle un vistacito a ver lo que tenemos, a ver si ha cambiado algo, las temporalidades más cercanas, pero bueno, en el caso de un rebote lo tendríamos más o menos sobre la zona de los 61.000 dólares, 60.900 dólares, serían zonas más o menos, tampoco tomarlo a dólar exacto, porque como siempre digo, es según pillemos esta serie de zonas. Y bueno, luego la siguiente zona que tendríamos aquí, de momento no tenemos ningún dato que nos diga de momento que vayamos a venir a buscar estas zonas, pero tenerlas en cuenta sería la zona de los 63.141 dólares. Y bueno, ahora vamos a ver esa serie de indicadores que tenemos, porque como tengamos una confirmación en ADX y oscilador, por supuesto, pues sería una confirmación bajista, pues estaríamos visitando mínimamente esta zona de los 56.579 dólares, más o menos. No tomarlo tampoco a dólar exacto. Ya luego la siguiente zona sería más o menos sobre la zona de los 53.300 dólares. Siguiente zona sería la zona de los 51.252 dólares. Pero aquí repito, insisto, de momento no tenemos ningún tipo de confirmación bajista. Lo mismo que cuando teníamos esa intención de tener un movimiento alcista, no iba a dar por hecho hasta que no tuviera una confirmación de un movimiento alcista. No iba a dar por hecho el movimiento de venir a buscar estas zonas altas que tenemos aquí, porque no teníamos esa confirmación. Yo tengo la fea costumbre que hasta que no tengo una confirmación no voy a vender la piel del oso antes de cazarlo. Esa es mi fea costumbre, es mi mala costumbre. Lo siento, pero es mi defecto. Hasta que no tengo una confirmación no muevo un dedo, eso lo tengo clarísimo. Y bueno, vamos a ver los indicadores. Aquí lo más importante de todo. Y bueno, aquí ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, la idea que bueno, seguimos aquí aquí sí que teníamos aquí una de X plano con cierta intención de tener una confirmación bajista hasta incluso antes de romper el punto cero, pero bueno, de momento seguimos con ese retroceso que venimos arrastrando prácticamente pues desde el lunes 19 de agosto y estamos a viernes 30 de agosto, o sea que seguimos con un retroceso. Con eso no esperéis que nos vayamos a ir to the moon ni nos vayamos a ir a 40.000 dólares. Eso tampoco hace falta ser ningún ingeniero. Lo que sí que tenemos
que tener en cuenta. De momento no es nada determinante, pero aquí tenemos una primera barra roja que aquí nos tiene que poner un poco en situación un poco de alerta, tampoco de miedo, porque la verdad que si tenemos una confirmación bajista, ya saben, sobre todo los que me veis habitualmente, una confirmación bajista serían precios en oferta, serían precios de la verdad que muy buenos para ir promediando bien en spot el precio de nuestra media que tenemos en Bitcoin. Para mí, las entradas no están para acumular en $74.000, ni en $72.000, ni en $70.000 en zonas, lo que vengo a decir, resumidas cuentas en zonas de máximos. Para mí, lo que hay que aprovechar son esa serie de retrocesos, como el que tuvimos, por ejemplo, hace no tanto tiempo, ese retroceso de la zona de los $49.000. Son zonas para mí de compra, pero bueno, no hace falta ser ningún ingeniero. Yo creo que eso más o menos, medianamente, yo creo que todo el mundo lo entiende. Y bueno, el caso es que tenemos una DX perdiendo fuerza 19,50 puntos. Aquí tenemos una primera barra roja, que bueno, aquí hay que estar un poquito atentos y tenemos una confirmación. De momento, repito, insisto, no tenemos confirmación. Veremos a ver en los próximos días. Si nos metemos en el fin de semana, la verdad que se va a retardar bastante el movimiento, pero si en los próximos días seguimos con una serie de barras rojas y tenemos confirmación de 90 grados o menos, nos podemos cargar hasta incluso esas zonas de soporte que he comentado hace un ratito. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos en el resto de indicadores. Vamos a ver cómo tenemos el BBWP, el gráfico de volatilidad. Y bueno, aquí parece que quiere girarse. De momento no se ha girado 90 grados o menos. De momento totalmente tranquilo. Ahora mismo lo tenemos en la zona del 54,37%. Ya saben ustedes, si tenemos esa confirmación bajista, esto se gira 90 grados o menos conforme va cogiendo fuerza, acercándose a esta zona del 100%, pues el movimiento se acentúa para bien o para mal. En un movimiento alcista o bajista se acentuaría el movimiento. Y bueno, de momento todavía no tenemos esa confirmación. Iremos viendo en las próximas horas, próximos días, lo que va ocurriendo. Y bueno, aquí en el gráfico diario, bueno, seguimos por fuera. En gráfico diario, en el Concorde, seguimos esta media móvil, para mí muy importante porque es la primera que te avisa ante un retroceso en el precio de Bitcoin en conjunto con la dominación del USDT. Pero bueno, es el primero, hablando ya por indicadores, es el primero que te avisa y de hecho nos lleva avisando de un posible retroceso más o menos desde el 27 de agosto, más o menos 26-27 de agosto. Llevamos saliendo esta media móvil fuera del área de volumen. De momento, repito, insisto, no tenemos ningún tipo de confirmación. No vamos a vender la piel del oso antes de cazarlo, pero aquí ya me está indicando que podemos tener un movimiento bajista. Y bueno, aparte vamos a ir a la dominación del USDT. La dominación del USDT sí que tenemos, lo voy a pasar aquí al gráfico, vamos a ir al gráfico diario, la dominación del USDT. La dominación del USDT hace justo lo contrario de lo que hace Bitcoin. Y bueno, en la dominación del USDT, aquí tenemos cierto adelanto. En la dominación del USDT sí tenemos una confirmación alcista. Tenemos una DX en 31,49 puntos. Es el primero también que te avisa, aparte del Concorde, que te avisa, te da cierto adelanto. Yo la dominación del USDT la tengo como un indicador más. Que podemos tener un movimiento bajista en Bitcoin. De momento no tenemos esa confirmación, pero en caso de confirmar, pues tendríamos dos añadidos: confirmación alcista en la dominación del USDT y tendríamos, en tal caso, todavía no lo tenemos, tendríamos una confirmación bajista en Bitcoin, la cual todavía no la tenemos. O sea que de momento tener este tipo de cosas, tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos a ir al gráfico de 4 horas y bueno, en gráfico de 4 horas hemos venido a buscar, bueno, hemos estado tonteando aquí estos últimos días. Bueno, de hecho, desde el día 28 hemos estado tonteando con esta zona de soporte que tenemos aquí. Vinimos a visitar esta zona de los $58.000, el retroceso ese que tuvimos, pero bueno, el caso es, resumidas cuentas, tonteando con esta zona de soporte que yo la tendría en cuenta porque en caso de perder esta zona de soporte y hacer un movimiento bajista, esto estaríamos hablando de un gráfico de 4 horas, coger fuerza, seguir cogiendo fuerza bajista en gráfico de 4 horas, pues nos podríamos venir fácilmente, podríamos fácilmente, no quiero decir que vaya a ser ya un movimiento para allá, como siempre el precio se va a mover con sus impulsos y retrocesos, y sobre todo lo más importante, atentos a esta serie de indicadores, pero si tenemos un movimiento bajista, nos podemos venir fácilmente a venir a buscar incluso lo que sería el target. Ya saben ustedes que para mí los targets son target, para mí lo que valen son esa serie de indicadores, pero bueno, este patrón, este canal alcista, estadísticamente rompe hacia abajo
con sus impulsos y retrocesos, y el target estaría más o menos sobre la zona de los 53.000 dólares. Sí que es cierto que en gráfico diario, si tenemos una confirmación, incluso se nos puede quedar corto el target de los 53.000 dólares. De momento no es el caso, de momento nada que temer. Y bueno, aquí en caso de rebote, pues más o menos lo que he comentado en gráfico diario, pues tendríamos aquí una zona muy facilita. Sería la zona de los 60.584 dólares. La idea que tampoco para irse to the moon. Ahora mismo estamos en 59.516 dólares. Bueno, yo luego la siguiente zona sería la zona de los 61.254 dólares. Ya la siguiente zona sería más o menos sobre la zona de los 62.000 dólares. Sé que tenemos aquí algunas zonas más, sobre la zona de los 63, los 64, y bueno, aquí en la zona alta sería más o menos, aquí ya sí que tendremos que tener una serie de movimientos alcistas, confirmaciones alcistas en gráfico de 1 hora y gráfico de 4 horas, hasta incluso algún intento de confirmación alcista en gráfico diario, pero de momento, como bien habéis visto, no tenemos nada de eso, no tenemos ningún dato, no os puedo contar algo que de momento no se está mostrando en los indicadores que nos han demostrado ser tan válidos para ver un poco el siguiente movimiento. Y bueno, sería la zona alta, sería la zona en los 65.342 dólares. En caso de llegar a esta zona, de momento no tenemos nada que nos diga que vayamos a venir a buscar esta zona, pero tenerla en cuenta por si tenemos un movimiento alcista. En caso de llegar a esta zona, pues por patrón, ya saben ustedes que para mí los patrones son patrones, porque a mí si los indicadores me están diciendo una cosa, para mí es lo que vale y es inamovible por mucho que tenga un patrón fantástico, maravilloso. Pero bueno, si lo quieramos por este patrón, si llegáramos a dicha zona, pues tendríamos un retroceso totalmente natural nuevamente hasta la zona de los 59.500 dólares, más o menos sería una de las zonas de retroceso. Pero aquí repito, insisto, atentos a esta zona de soporte. Y esta, voy a mover esto un poquito por si lo estoy tapando. Y esta zona de soporte también que tenemos en la zona de los 58.000 dólares. De perder estas dos zonas de soporte, sobre todo la de los 58.000 dólares, sí que podemos tener la idea que un movimiento, la idea que bastante violento hacia abajo. Que bueno, según se mire, yo no lo veo nada malo, yo lo veo como oportunidad de compra, no lo veo ninguna desgracia. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Vamos a ver cómo tenemos los indicadores, vamos a ver lo que tenemos aquí. De momento estamos ante un retroceso, Con esto no nos vamos a ir to the moon, pero tampoco nos vamos a ir, por lo menos de momento no nos vamos a ir a la zona de los 53.000 dólares. Y bueno, aquí lo que siempre comenté también ayer, de momento, mientras sigamos este oscilador por debajo del punto cero aquí en gráfico de 4 horas, podemos tener una serie de retrocesos. De hecho, es lo que ha hecho después de haber venido a buscar un poquito por arriba de la zona de los 61.000 dólares. Estamos por debajo del punto cero. De momento seguimos siendo bajistas. Pues lo normal que haya tenido una bajadita el precio, dado que lo que nos están diciendo los indicadores que el impulso no es alcista. De momento seguimos con un oscilador que todavía sigue siendo bajista. Lo que pasa que, bueno, aquí estamos en medio de un retroceso después de un impulso bajista, después de haber llegado a esa zona de los 58.000 dólares. De momento tenemos una DX en 32,87 puntos. De momento, con esto muy lejos no nos vamos a ir. Como siempre, el precio se va a mover con sus impulsos y retrocesos que podamos tener, movimientos de 2.000 dólares arriba, 2.000 dólares abajo, pero demasiado lejos. De momento no nos vamos a ir, y de momento también, con lo que hemos visto en gráfico diario, demasiado lejos. De momento no nos vamos a ir. En las próximas horas, próximos días, veremos a ver lo lejos o cerca que nos vamos. Y bueno, aquí resumidas cuentas, de momento, mientras sigamos por debajo del punto cero, podemos tener una serie de retrocesos. Cosa diferente, como siempre suelo decir también, aquí tampoco hace falta ser ningún ingeniero. Si nos vamos acercando aquí con el paso de los días, una serie de barras verdes, confirmación de 90 grados o menos, sí que podemos tener un movimiento alcista, y sería la única manera de poder llegar a la zona de los 65.000 dólares. Es la única manera posible de buscar la zona alta de ese canal alcista que estadísticamente rompe hacia abajo. Y bueno, vamos a ver cómo tenemos el resto de indicadores. Y bueno, aquí el gráfico de volatilidad lo tenemos con fuerza decreciente en 18,25, en el 18,25%. De momento, con esto no nos vamos a ir muy lejos. Aquí, como siempre, atentos a cómo confirme 90 grados o menos. Movimiento alcista o bajista, ya saben ustedes, superando la zona del 50%, cogiendo fuerza. Aquí, a partir del 50%, se acentúa el movimiento para bien o para mal. Y bueno, de momento, fuerza decreciente. Vamos a ver lo que tenemos aquí. De momento, bueno, en gráfico de 4 horas sí que estamos dentro del área de volumen, pero como bien habéis visto, estamos ante un retroceso. Este es el primero que nos avisa que podemos tener una subidita en el precio, pero como bien podéis ver, el gráfico de volatilidad prácticamente por los suelos, estamos sobre el 18%, con fuerza decreciente
En ADX el oscilador lo tenemos por debajo del punto cero. Con esto, aún estando dentro del área de volumen, pues muy lejos no nos vamos a ir. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos. Vamos a pasar de temporalidad. Vamos a ir al gráfico de 1 hora. Vamos a ver lo que tenemos. Bueno, gráfico de 1 hora. Estamos dentro del área de volumen. Si seguimos dentro de esta área de volumen, sí que podríamos tener algún rebote en el precio de esas zonas que hemos comentado en gráfico diario y también en gráfico de 4 horas. Vamos a ver cómo tenemos el resto de indicadores, a ver si nos da algún tipo de entrada. Y bueno, el gráfico de volatilidad, aunque está cogiendo fuerza, estamos en el 38,10%. Hasta que no superemos esta zona del 50%, no vamos a tener una intensidad de movimiento. A partir del 50% se acentúa el movimiento. Como siempre, atentos a estos giros que hace esta media del gráfico de volatilidad en el BBVP. Y bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí. De momento aquí, bueno, estamos ante un retroceso aquí en gráfico de 1 hora. Aquí nada que objetar. De momento no tenemos ningún tipo de entrada. Lo digo más que nada orientado un poco al personal de mercado de futuros. Sí que tenemos aquí una serie de barras verdes que, bueno, esto es jugar un poco a la bola de cristal. Si seguimos con esta continuación de barras verdes, rompemos el punto cero, se nos gira 90 grados o menos. De momento estamos por debajo del punto cero en este oscilador, pero bueno, en tal caso, una confirmación de 90 grados o menos sí que podríamos tener ahí la idea que una subidita interesante para aprovecharla, sobre todo en el mercado de futuros, pero de momento no tenemos dicho movimiento. Y aquí, como siempre, atentos, estamos por debajo del punto cero, como he dicho en el gráfico de 4 horas. Mientras estemos por debajo del punto cero, pues hay que estar atento ante posibles retrocesos. Otra cosa diferente, como acabo de comentar, es que rompamos el punto cero y tengamos una confirmación de 90 grados o menos. De momento, bueno, por lo que tenemos en el Concorde, sí que nos está adelantando que podemos tener alguna subidita. Por lo que tenemos en el BBWP, también nos está adelantando que podemos tener alguna subidita en el precio, pero como siempre, si alguno de los indicadores no nos da la confirmación, no hay entrada. No vendemos la piel del oso antes de cazarlo, como siempre suelo decir vulgarmente. Y bueno, muy poquito más respecto a análisis técnico. Espero que pasen un fantástico fin de semana. Los que no estáis suscritos, os invito a suscribir, darle al like, como siempre suelo decir. Pues los que estáis suscritos desde hace muchísimo más tiempo, por verdad que muchísimas gracias por vuestro apoyo constante al canal. Y lo dicho, no me enrollo muchísimo más. Que pasen un buen fin de semana, una fantástica mañana, fantástica tarde o noche, según en la zona del mundo en la que se encuentren. Nos vemos en el próximo vídeo.